Hola a todos. A ver, pensemos un momento. Todo lo que nos rodea, lo que tocamos, lo que vemos, todo está construido por conexiones invisibles, los enlaces químicos. Pero esas líneas que solemos dibujar en los libros de texto en realidad esconden una historia mucho más profunda y tridimensional. Y hoy vamos a descubrirla juntos. Todo suele empezar con un dibujo que hemos visto mil veces, seguramente en el colegio, la molécula de agua. Un H, una O y otra H. Una representación limpia, muy simple y, como vamos a ver enseguida, totalmente plana. Pero, vamos a ver, ¿de verdad es así? Estos dibujos tan planos son muy útiles, sí, pero no nos cuentan nada sobre la forma que tienen las moléculas en el mundo real, en 3 dimensiones. Esa simple línea esconde una arquitectura que es bastante más interesante. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo pasamos de un simple dibujo en 2D a una forma tridimensional? Bueno, pues la clave está en un conjunto de reglas que sorprendentemente predicen la geometría real. Y aquí es donde entra la teoría RPFV. Sí, el nombre es un auténtico trabalenguas. Repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Pero la idea que hay detrás es súper simple. Ojo, no nos dice cómo se forman los enlaces, sino que funcionan más bien como una especie de GPS para predecir la forma final que tendrá la molécula en el espacio. Y todo esto funciona con unas reglas muy lógicas. Esencialmente, los pares de electrones son como personas en un ascensor, necesitan su espacio personal. Se repelen entre sí para estar lo más lejos posible y aquellos que no están compartidos en un enlace, los que van por libre, digamos que empujan con todavía más fuerza. El proceso para usar esta teoría es casi como seguir una receta de cocina. Primero, se dibuja la molécula en plan simple, en 2D. Segundo, se cuentan los grupos de electrones que hay alrededor del átomo del centro. Y tercero, se colocan en el espacio de forma que estén lo más separados posibles unos de otros. Y ya está. Por ejemplo, cojamos el dióxido de carbono. El átomo de carbono, que está en el medio, tiene 2 grupos de electrones, uno a cada lado. Para estar lo más lejos que puedan, ¿qué hacen? Pues se ponen en extremos opuestos. El resultado es una molécula perfectamente recta, lineal, con un ángulo de 180 grados. Bien, ya tenemos la forma general de la molécula, pero ¿qué son exactamente esas líneas que unen los átomos? Porque resulta que no todos los enlaces son iguales, y sus diferencias son de hecho fundamentales. Y esto, que parece súper teórico, tiene que ver directamente con nuestro día a día. La diferencia entre el plástico de unas gafas de seguridad, que es súper resistente, y el de una botella de agua, que es más flexible, está a nivel molecular en el tipo de enlaces que los forman. Aquí está la clave de todo. Pensemos en los enlaces sigma como un apretón de manos. Es directo, es frontal, es fuerte. Forman el esqueleto de la molécula. Los enlaces pi, en cambio, son más como si 2 personas caminaran una al lado de la otra, rozándose los hombros. Es una conexión más débil, más lateral, pero va a ser crucial para la reactividad. O sea, para que quede claro, los enlaces sigma son los que crean la estructura, el andamio que da estabilidad a la molécula. Y los enlaces pi, que aparecen en los enlaces dobles y triples, son como las zonas calientes, los puntos donde va a ocurrir casi toda la acción química. Pero bueno, todos estos modelos de moléculas individuales se nos rompen en cuanto miramos un trozo de metal. Las propiedades tan especiales de los metales no se pueden explicar con simples enlaces localizados entre 2 átomos. No funciona. Y esta es la gran pregunta. ¿Por qué se puede doblar una cuchara de metal hasta darle forma sin que se rompa, mientras que un cristal de sal se hace añicos al primer golpe? La respuesta está en un tipo de enlace que es completamente diferente. La primera idea para explicar esto fue el modelo del mar de electrones. Es muy visual. La idea es imaginar una red de iones metálicos positivos que están fijos, como si fueran boyas en el océano, y a su alrededor, sus electrones de valencia ya no pertenecen a ningún átomo en concreto, sino que fluyen libremente entre todos ellos, como una gran nube. Y lo bueno de este modelo, aunque es muy sencillo, es que explica de forma muy intuitiva por qué los metales son como son. Como los electrones se mueven libremente, pueden conducirle electricidad. Y como esa nube es flexible, los átomos pueden deslizarse y reorganizarse sin que la estructura se rompa. De ahí que sean maleables. Pero claro, era un modelo demasiado sencillo para ser perfecto. Falla a la hora de predecir algunas propiedades, como por ejemplo los puntos de fusión. No encajaba del todo. Así que estaba claro que necesitábamos una teoría más potente. Y esto nos lleva a la teoría que por fin lo unifica todo. La teoría de bandas. Y lo bueno es que este modelo no solo explica los metales, sino todos los materiales sólidos, desde un trozo de madera, que es aislante, hasta el silicio de un chip, que es semiconductor. La idea es fascinante.
Imaginen que juntamos millones y millones de átomos para formar un sólido. Sus niveles de energía individuales están tan cerca unos de otros que acaban por solaparse y fusionarse. Dejan de ser escalones de energía separados para convertirse en unas enormes bandas continuas de energía. O sea, ya no pensamos en orbitales de un átomo, sino en bandas de todo el material. Y en este nuevo panorama energético hay dos bandas que son cruciales. La primera, la de más abajo, es la banda de valencia. Aquí es donde están los electrones que, básicamente, se encargan de mantener unidos a los átomos. Es el pegamento del material. Justo por encima de ella está la banda de conducción. Podemos imaginarla como una especie de autopista vacía para los electrones. Para que un material pueda conducir la electricidad, sus electrones tienen que ser capaces de saltar desde la banda de valencia hasta esta autopista, y una vez allí, moverse libremente. Y aquí es donde reside la genialidad de esta teoría. Todo, absolutamente todo, se reduce a una sola cosa: la distancia de energía que hay entre estas dos bandas. Esa pequeña brecha, ese salto energético, es lo que define si un material será un conductor, un aislante o algo intermedio. Fijaos, en los metales, las bandas directamente se tocan, se solapan, no hay salto que dar, así que los electrones tienen vía libre para moverse. En los aislantes, esa brecha de energía es enorme, casi insuperable para un electrón. Y los semiconductores, pues están justo en medio, con una brecha pequeñita que los electrones pueden saltar si se les da un poco de energía extra. Así que fijaos en el viaje que hemos hecho. Hemos pasado de predecir la forma 3D de una molécula a entender la naturaleza de los enlaces que la unen. Y hemos llegado a un modelo que explica por qué el cobre conduce la electricidad y el diamante no. Son tres ideas que juntas nos dan una imagen muchísimo más completa del mundo material. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Conforme vamos entendiendo cada vez mejor estos enlaces tan fundamentales, ¿qué nuevos materiales con propiedades que hoy nos parecen increíbles seremos capaces de diseñar en el futuro? La verdad es que esta historia no ha hecho más que empezar.